Hola, es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes en esta ocasión una porción corta de la Biblia que espero que nos ayude a encarar el futuro después de atravesar esta cuarentena. Si bien estamos saliendo de esta crisis sanitaria, pero de alguna manera estamos empezando o vamos a empezar a retomar nuestras actividades de manera paulatina. Y espero que con este mensaje podamos tener el aliento y la fuerza necesaria en Dios para encarar lo que está por venir. Así que quiero invitarles a que comencemos este tiempo con una oración para que sea Dios quien nos dirija. Señor, te pedimos que tú seas hablándonos, que pongas esperanza, que pongas fe en nuestros corazones y que seamos sensibles a lo que tú nos quieres hablar. Amén. El texto base para este tiempo, para esta pequeña enseñanza, está en Deuteronomio, capítulo 8, versos del 1 al 6, pasaje del cual voy a dar lectura. Dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Es interesante este pasaje porque hay mucha enseñanza para nosotros. Estamos pasando un momento complicado debido a la pandemia, pero esta enseñanza no solamente se aplica a este tiempo, sino a cualquier crisis que nos toque afrontar. Ahora tenemos incertidumbre sobre el futuro, especialmente en tres áreas, ¿no? En el área económica hay mucho temor sobre la economía global, nacional, también sobre la economía familiar, respecto a cómo vamos a encarar lo que viene. También hay incertidumbre en el área física, especialmente sobre la salud, si es que habrán vacunas, cuánto tiempo se logrará obtener una cura, si es que se logrará obtener una cura, si nos vamos a contagiar, si esto va a estar en el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánto va a afectar a las personas que tienen enfermedades de base, a los mayores, a los niños. Y también la tercera área en la que se ha generado cierta incertidumbre es en la justicia social, ¿no? Es decir, si habrán despidos, si habrán cierres de empresas, fábricas, negocios, si es que se podrá generar oportunidades de empleo, qué va a pasar con la educación, que está irregular, será que van a volver, no van a volver, van a aprender, los van a aplazar de año, los van a aprobar, etcétera, etcétera. Y también sobre las cuestiones que están pendientes, ¿no? Negocios, litigios, juicios, etcétera. Y este pasaje que acabamos de leer es un ejemplo nada más de cómo Israel estuvo en el desierto 40 años, tiempo en el cual Dios preparó sus corazones para tomar la tierra prometida que el Señor tenía para ellos en ese tiempo. Y lo interesante de este pasaje es que Dios preparó sus corazones a través de la obediencia. Y normalmente cuando estamos en una situación complicada o en una situación de crisis, Dios utiliza las pruebas especialmente para 4 razones que nos muestra este pasaje. La primera es que Dios quiere mostrarnos qué tenemos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. El verso 2 dice del pasaje que leímos en Deuteronomio 8, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En las crisis se evidencia efectivamente lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que ahora vemos que las personas se muestran tal y como son ante las situaciones críticas, ¿no es cierto?
la gente se vuelve irascible, o se vuelve más amable, o se vuelve más colaboradora, o se encierra, decide cumplir las normas a rajatabla o infringirlas, etcétera, etcétera. Y eso muestra lo que efectivamente tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, Dios también utiliza las pruebas para que no solamente confiemos en lo material, porque lo material es limitado, lo material tiene un tope y en muchos casos ya hemos llegado a ese tope. Los versos 3 y 4 del mismo pasaje dicen: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es muy claro que el Señor les está diciendo: oigan, no solamente lo material es lo que es determinante para la vida del ser humano, sino también todo lo que Dios pueda proveer, o las cosas sobrenaturales en las que Dios se pueda mover, también son determinantes para la vida del ser humano. Por eso, no solo de pan, no solo de lo material vive el hombre. Y pese a que el Señor hizo que de manera sobrenatural no se desgaste las sandalias ni los vestidos de los israelitas durante su travesía en el desierto, es una enseñanza que Dios puede actuar de una manera que nosotros no tenemos planificada ni proyectada, ni que fuera fácilmente comprensible. Pero para eso nosotros tenemos que estar cerca de Él. La tercera razón o la tercera oportunidad que Dios se mueve, en la que Dios se mueve a través de las pruebas, es para recordarnos que nos ama. El verso 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Un padre que se interesa, o una madre que se interesa por sus hijos, va a corregir la conducta que no está bien, y va a hacer que reflexione sobre eso para que en el futuro tome mejores decisiones y le vaya mejor al hijo. Eso es porque lo ama, porque está interesado en él. Cuando una persona no tiene interés sobre otra, o cuando el hijo o más bien cuando el padre no tiene interés sobre el hijo, eso es irrelevante, ¿no? Deja que haga su vida como quiera. Entonces, en este pasaje el Señor nos recuerda que también Él nos ama, ¿sí? Y por eso quiere que cambiemos nuestra conducta para que nos vaya mejor. Y finalmente, Dios utiliza las pruebas para impulsarnos a obedecerle. El verso 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y el verso 1 con el que habíamos comenzado la lectura dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Y por qué Dios nos impulsa a obedecerle? Porque la obediencia trae bendición, y eso es lo que vamos a ver ahora de manera breve. Pero Dios, en medio de las crisis, de las pruebas, quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón, porque a veces pensamos que tenemos la razón, o creemos que vamos a actuar de cierta manera, pero en las circunstancias, estando en la circunstancia, atravesando esa circunstancia, realmente se muestra cómo somos, ¿sí? Hay personas que dicen: no, yo jamás me enfrentaría a un ladrón, yo nunca estaría, no tendría la fortaleza para hacerlo. Pero yo recuerdo que una mujer que decía eso, un día estaba caminando por la calle con su hija, y de repente sintió un jalón en su cartera, ¿sí? Y ella instintivamente empezó a forcejear con el ladrón, y al final tuvo más fuerza que él, y el ladrón, al tirar de la cartera, terminó en el suelo y escapándose. Ella racionalmente decía: yo jamás me enfrentaría a un ladrón, pero llegada la circunstancia sí lo hizo. Entonces, estando en las circunstancias, realmente mostramos qué hay en nuestro corazón, de qué somos capaces o de qué no. Dios otra vez utiliza las pruebas para que confiemos en Él sobre lo material. En el mundo, en el país y en nuestra familia hemos llegado quizás a un límite, a un tope de nuestras proyecciones, planes del dinero, del trabajo, etcétera,
en el plano material. Y el asunto es ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir adelante? Entonces Dios nos recuerda que así como hizo caer maná del cielo en el desierto, Dios puede dar provisión de manera sobrenatural, de la manera en que menos lo pensemos, si es que confiamos en Él. Tercero, Dios nos recuerda que nos ama porque en las circunstancias difíciles es que podemos acudir a Él, y Él permite a veces las circunstancias difíciles para que cambiemos lo que está mal en nosotros, ¿sí? Y finalmente Dios, vemos que en este pasaje Dios nos impulsa a obedecerle porque la obediencia trae bendición. Ahora, revisando el libro de Deuteronomio, entre los capítulos 8 hasta el 10 o 12, vemos algo interesante, que la bendición nos ayuda justamente en las áreas en las que habíamos señalado anteriormente. Primero, en la bendición en el área económica, primeramente. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Es decir, que la obediencia trae prosperidad. Simplemente para aclarar el término prosperidad, en este pasaje se utiliza prosperidad como la traducción del término hebreo tzaleach, que significa triunfar o prosperar. Pero esta palabra implica o expresa la idea de una empresa o de un emprendimiento de éxito, ¿sí? Entonces, cuando se habla de prosperidad, no solamente se refiere a términos económicos, sino que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, yo quiero utilizarlo en la parte económica porque es lo que más nos aflige en este momento, ¿sí? La mayoría está afligida con justa razón por la economía, porque además es el centro de la vida moderna que tenemos. Todo gira en torno a eso. Ahora, en el pasaje que hemos leído dice que si nosotros amamos a Dios con todo el alma y obedecemos sus mandamientos, vamos a prosperar, ¿sí? ¿Qué significa amar y temer a Dios? Significa tenerlo presente siempre, porque al tenerlo presente siempre vamos a tener la fuerza necesaria para prosperar. Deuteronomio 8:18 dice lo siguiente: Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, por eso Dios nos anima a que vivamos una vida de obediencia, porque al ser obedientes le estamos demostrando que lo amamos, estamos demostrando que confiamos en Él, que creemos que lo que Él dice a través de la Biblia, de su palabra, es bueno. Y eso trae bendición, primero, de acuerdo a lo que estamos hablando ahora en el área económica o financiera. Segundo, la obediencia también trae bendición para la salud. Evidentemente la obediencia trae bendición en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Pero estoy haciendo énfasis en estas tres áreas porque son las que han cobrado relevancia en este tiempo. Entonces vimos que la obediencia trae bendición en el área económico-financiera, y ahora vemos que la obediencia trae bendición para la salud. Deuteronomio capítulo 11, versículos 8 y 9 dice lo siguiente: Guarda pues todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas fortalecido y entres y poseas la tierra a la cual pasas a tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a sus descendientes, tierra que fluye leche y miel. Vemos que en este pasaje el Señor pide obediencia, y la consecuencia de esa obediencia va a ser fortaleza y largos días, ¿sí? Y de alguna manera esto tiene que ver con la salud. Si nosotros vivimos en obediencia, entonces vamos a tener fortaleza en nuestro cuerpo y salud en nuestro organismo. Pero la clave está en que debemos guardar los mandamientos, es decir, cumplirlos. Guardar significa no solo tener conocimiento o saberlos racionalmente, sino ponerlos en práctica. Alguien me dirá: sí, pero es muy difícil, porque
que cuesta hacer estas cosas, sí, pero no olvidemos que tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda en nuestros momentos de debilidad o en los momentos de flaqueza. Ahora, finalmente, vemos que también la obediencia trae para nosotros bendición en el área de la justicia social. Si leemos Deuteronomio capítulo 6, versículos 18 y 25, dice lo siguiente. Verso 18. Haz lo correcto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y el verso 25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces es muy claro que la obediencia a los mandatos de Dios trae justicia, ¿sí? Hacer lo correcto y bueno, como decía en el verso 18. Y a veces eso es lo que más nos cuesta, porque a veces hacer lo correcto no trae el resultado que nosotros esperamos. Por eso mucha gente se desanima de hacer lo correcto. Por ejemplo, hay gente que está guardando la cuarentena, solo sale en el día que le corresponde, pese a que tiene necesidades, falencias, etcétera, pero cumple. Sin embargo, hay otras personas que no. Entonces, hay este grupo de personas que van cumpliendo, se desaniman al ver que otros no cumplen y que igual hacen lo que les da la gana. Y al final dejamos de hacer lo correcto y terminamos haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Y lamentablemente eso repercute para nuestro propio daño. Sin embargo, si nosotros ponemos por obra, es decir, vivimos los mandamientos, si pedimos a Dios que nos dé la fuerza para cumplir sus mandamientos, va a haber justicia. Y creo que eso es lo que nos hace falta en nuestro país, ¿sí? Especialmente, creo que en el mundo en general, pero especialmente en nuestro país. Si se dan cuenta, estas tres áreas, economía, salud y justicia social, son áreas en las que se está haciendo mucho énfasis, porque son áreas determinantes para cuando la vida empiece a normalizarse. Es evidente que no vamos a volver a una rutina de inmediato, pero justamente creo que es importante prepararnos para encarar el futuro, especialmente en estas tres áreas. También hay áreas importantes como el área familiar, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de la población está enfocando su mente en estas tres áreas, ¿sí? Y con justa razón, porque la coyuntura así lo exige. Para terminar, porque alguna vez que compartía y charlaba con alguien me decía, entonces, ¿y cómo yo cumplo los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Y a veces creemos que solamente los 10 mandamientos son los que uno debiera cumplir y se enfoca en eso y descuida el resto de la vida. Sin embargo, la Biblia es un libro práctico y Dios ha establecido sus mandamientos, sus leyes, que son muy prácticas. Creo que si no estamos pudiendo vivir la Biblia en nuestras vidas, hay un pequeño problema de entendimiento, porque la Biblia es 100% práctica y tenemos muchísimos ejemplos, ¿sí? Yo simplemente quiero darles unos cuantos ejemplos ahora de cómo podemos obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5:25 dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas. Esto es para otra charla, y simplemente un ejemplo de amar es ser compasivos con sus sentimientos, ser comprensivos con sus sentimientos. La mayoría de los esposos no somos sensibles a lo que nuestras esposas sienten, y eso trae mucho conflicto. A las mujeres a las esposas, ¿no? En realidad en Efesios 5:22 les dice que deben sujetarse a los esposos. Igual, esto se podría hablar muchísimo, pero un ejemplo muy práctico es no ser rápidas de boca, ¿no? O como comúnmente se dice, respondonas. ¿Por qué? Porque a veces las esposas y las mujeres lanzan lo primero que se les viene a la mente y después están arrepentidas porque no era realmente lo que querían decir ni lo que piensan. Sin embargo, al decirlo ya han generado heridas, malestar y han lastimado. Otro ejemplo es que a los hijos les dice que en Efesios 6 del 1 al 3 que respeten a los papás.
siempre, ¿no? Sin excusa, porque a veces somos expertos en buscar excusas para no cumplir los mandatos. Y a los papás, parafraseando Efesios 6:4, dice que no presionen constantemente a los hijos, porque eso es como provocarlos a ira, ¿no? En 1 Timoteo 5:4 el Señor nos dice que primero velemos por las necesidades de nuestra familia. ¿Por qué? Porque a veces estamos ayudando a los demás, pero nos olvidamos de ayudar a nuestros papás que están solos, o hay gente que los ha dejado en un ancianato y no se acuerda de ellos, y sin embargo hace obra social para otras personas. Y justamente eso es lo que Dios dice, ¿no? Primero, que nos ocupemos de las necesidades de nuestras familias. En Santiago 1:27 nos anima a que visitemos a las viudas y a los huérfanos. En Mateo 25:35 al 36, el Señor nos dice que podemos ayudar a los que tienen necesidad material, sea cual fuera, y visitar a los que están presos. En Efesios 6:7 nos anima a que trabajemos de buena voluntad como para el Señor, porque a veces no somos buenos trabajadores y hacemos las cosas renegando, pensando en las injusticias que sufrimos, en nuestro jefe, en que no nos valora, etcétera. Pero el Señor nos dice que trabajemos como para Él. En Mateo 22:21 nos dice que paguemos los impuestos, dando al César lo que corresponde al César. En Lucas 3:14 nos anima a que seamos correctos en los negocios, en el trabajo. En Mateo 5:47 que seamos educados y respetuosos, ¿no? Dice que saludemos a los que no nos saludan, y a veces actuamos así. Hasta aparece una persona en la calle con la que tenemos alguna diferencia y cruzamos la acera, ¿no? Para no encontrarnos, porque no queremos mirarla ni tener contacto con esa persona. Pero es importante perdonar, y cuando uno perdona tiene una libertad en el corazón, y así tiene la capacidad de ser educado y respetuoso, ¿sí? Y aunque quizás la persona no lo merezca. Y en Mateo 5:44 también Dios nos anima a que tratemos bien a los que no lo hacen, ¿sí? Y hay muchísimos más ejemplos que se encuentran en la Biblia, que son prácticos y que si nosotros los ponemos por obra, si los vivimos, vamos a traer bendición a nuestras vidas. Yo sé que todos queremos que Dios nos bendiga en la economía, en la salud, que vivamos en justicia, en paz, y parte de llegar a ese resultado es que nosotros hagamos la diferencia, que cambiemos nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. Y creo que esto cobra relevancia ahora que va a terminar este tiempo de cuarentena y que vamos a entrar a una vida que no teníamos antes. Y la pregunta es, ¿quisiéramos volver a vivir lo de antes? En lo personal no, me gustaría mejorar, que todo pueda mejorar, aunque no tengamos las mismas facilidades, aunque no tengamos las mismas opciones o alternativas. Creo que se puede mejorar, creo que tenemos la capacidad de ver, tener una perspectiva diferente y generar una sociedad diferente para que también sea una buena herencia para nuestros hijos, ¿sí? Creo que tenemos una gran oportunidad histórica para hacer la diferencia, y esa diferencia la vamos a hacer buscando a Dios, volviendo a Él, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, y Él sabe cómo funciona este mundo. Vemos en las noticias que los animales están acercándose más a la ciudad, los ríos se han limpiado, la contaminación ha disminuido. Entonces creo que es como si Dios nos estuviera dando un chance para recomenzar, dejar de enfocarnos en lo malo, en lo que hemos perdido, en lo que no hay, en lo que no tenemos, dejar de un lado la angustia por lo que va a venir, por la incertidumbre, y enfocarnos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer, en la diferencia que podemos marcar, y agarrarnos de la mano de Dios. Quiero hacer una oración breve para terminar y animarles a que encaremos el futuro y nos preparemos para el futuro que viene, tomados de su mano. Dios, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Yo te pido por cada persona que está viendo este video, Señor, que tú toques su corazón, que lo animes, y que por favor nos des las fuerzas para obedecerte, y que retomemos nuestra vida tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y que sea un nuevo tiempo diferente, y que Dios nos ayude a
a sujetarnos de su mano, a obedecerlo, porque en la obediencia hay bendición. Que Dios les bendiga.